Shalom a todos, gracias a Hashem, gracias a Hashem. Bueno, Baruch Hashem, el Santo Bendito Él controla y dirige todo. Y pues bueno, de alguna manera hemos tenido ahorita problemas de conexión, pero bueno, esta clase posiblemente la voy a subir con el favor del Santo Bendito Él. Y bueno, yo sé que la van a ver después desfasada, pero de igual manera espero y trataré de ser lo más claro con ese tema que hoy vamos a trabajar. Gracias a Hashem que ya restableció la salud. Gracias a Hashem estamos otra vez de regreso. Gracias a Hashem por todos los milagros, las grandezas que hizo en Israel. Y Baruch Hashem nuevamente nos conectamos. Beshen Hashem Naseh Benazliach. Beshen Hashem Naseh Benazliach. Beshen Hashem Naseh Benazliach. En nombre de Hashem haremos, tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos, tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos, tendremos éxito. Gracias a Hashem por todo lo que nos da. Vamos a cantar el Telim 100. Le vamos a repetir 3 veces. Yismor letotam Achu l'Adonai kol haaretz Yidu et Adonai besimcha Bohu lefanad virnanam Deu ki Adonai Elohim Hu asanu velo anachnu Amo vetzon machito Bohu shachat vetotam חצר אותת בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, בדור ודור אמונתו. מזמור לתותם, הראו לאדוני כל הארץ, ידעו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ורננם. Deu ki Adonai Elohim, hu asanu velo anachnu, amo vetzon marito, bohu shachat vetotam, חצר אותת בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, בדור ודור אמונתו. ישמור לתותם, אחיו לאדוני כל הארץ, ידעו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ורננם. דעו כי אדוני אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שחט ותודה, חצר אותת בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, בדור ודור אמונתו. Gracias a Hashem por todo lo que nos da, por todas las bendiciones que siempre, constantemente, a cada instante nos está dando. Gracias, gracias, gracias. Ok, hoy vamos a finalizar el capítulo 3, vamos a ver 3 temas con la ayuda del Santo Bendito Él. Y uno de ellos es, ¿creces o te caes? Nos dice el Rab. La vida se compara a una escalera eléctrica, con un señor parado sobre la escalera de en medio. Esa escalera se dirige hacia abajo. Si el hombre queda parado allí, va a ir bajando poco a poco hasta llegar hasta abajo. En cambio, si el hombre hace el esfuerzo de subir al piso de arriba, aunque le cueste trabajo, su dirección va para arriba. En la vida no hay una estabilidad en realidad. Si nos es difícil y tenemos retos para alcanzar, es una señal que estamos en crecimiento. Pero si no sentimos ningún esfuerzo, tal vez vamos de bajada. Eso es como quien va pedaleando en una bicicleta por una montaña. Mientras más pedalee, más va a subir, pero si deja de pedalear, automáticamente se va para atrás. Tal es la importancia de hacer introspección de nuestros actos, de nuestra manera de ser, porque si no nos conocemos bien, creeremos que nos mantenemos arriba, cuando en realidad estamos bajando. Y por el camino difícil no es fácil, requiere de muchas cosas ya mencionadas, pero es lo que nos traerá la verdadera felicidad en la vida, y lo que nos hará sentir plenos en nuestro servicio a Hashem. Entonces aquí, en esta pequeña sección, nos dice el Rab, tienes que tener, por así decirlo, una contabilidad del alma.
¿Qué es eso la continuidad del alma? Es que tengas una manera en la cual tú estés constantemente valorando si estás haciendo lo que es correcto o no. Ya nos dio de alguna manera una pauta el Rab, nos dice, si tú sientes que las cosas se ponen difíciles, a manera que estás avanzando, buenas noticias, estás creciendo. Pero si sientes que todo está ocurriendo de una manera tan sencilla, Dios libre, puede que estés estancado. Y cuando uno está estancado, digamos que muchas veces es como uno pensaría que uno está estable, no es cierto. En realidad el estancamiento solo va hacia abajo. Y entonces nos enseña nuestro querido Rav Jonathan Kashen Larga Vida que cuando una persona está creciendo, hay esa parte de estar constantemente, de alguna manera como estar peleando, estar forcejeando en querer obtener precisamente ese lugar especial que el Santo Bendito Él quiere que tengamos. Entonces, como ya hemos dicho en otras sesiones, Hashem Bendito nos enseña que todo, absolutamente todo es mediante el esfuerzo. Es mediante el esfuerzo como vamos a lograr las cosas. No hay otra moneda para el Santo Bendito Él. Entonces, nos dice, haz una contabilidad de tu alma. Tienes que estar viendo constantemente si estás creciendo o no estás creciendo. Si sientes que cada vez es más difícil levantarte, hacer plegarias porque tu plegaria está funcionando. Si sientes que cada vez es más complicado tener un rato para estudiar Torah, es porque estás creciendo. Realmente esa es la medida que tenemos que ver. O sea, no es tanto que yo tenga, Dios libre, más flojera, no es tanto que yo tenga, más bien es que yo estoy creciendo espiritualmente y hay oposición. Precisamente la mala inclinación va a actuar cuando yo estoy trabajando de una manera correcta. Entonces, que Hashem nos ayude a entender este tema para que de alguna forma podamos tener esa plena, digamos que tranquilidad de saber que estamos avanzando y Dios libre. No pensemos en que, digamos que estamos, cuando hay dificultades, mal. No, es todo lo contrario. Cuando hay dificultades que estás avanzando es que vas bien y por eso precisamente hay una oposición. Pero cuando Dios libre, todo surge muy fácil y todo te llega sin ningún esfuerzo, es porque entonces, lamentablemente, Had Shalom, estás con la mala inclinación y la mala inclinación te está facilitando todo. Entonces realmente puede ser que estás en bajada y es importante estar constantemente haciendo introspección para revisar cómo es que estás avanzando. Entonces es natural que te sea difícil estudiar, es natural que te sea difícil hacer plegaria, es natural que tengas una oposición, porque de eso se trata precisamente crecer. Es como la mala inclinación es como ese coach que te está alzando constantemente la varita para que brinques más alto. Entonces, Baruch Hashem, tienes que creerlo, nos dice también el rabino. La mayoría de las veces, cuando ves o escuchas las noticias, automáticamente relacionas lo ocurrido con tu vida, presientes que puede ocurrirte y empiezas a preocuparte, a tomar precauciones. Cuando escuchas que Dios no lo quiera, alguien enfermó, te espantas, porque tal vez eso puede sucederte también a ti. La gran mayoría de nuestros miedos se deben a que nos imaginamos en esas circunstancias. Muchas veces nos preguntamos por qué los niños tienen miedo en la noche, si es por algo que vieron o escucharon. Si un niño ve una película de terror o una caricatura en la que aparece un malvado, es más posible que sienta temor. El ser humano siente miedo de algo porque cree que puede ocurrirle. Cuando tiembla en la Ciudad de México o en Guerrero, Hazbe Shalom, muchos sentimos miedo porque hemos vivido temblores que han sido catastróficos y pensamos que puede esto volver a ocurrir. Imaginamos el peor escenario para nosotros mismos o algún familiar. Nos espantamos mucho y no es para menos. Estos también son los miedos que podemos tener toda nuestra vida. Mientras no quitemos eso de nuestra mente, viviremos con ese miedo. Aquí el rabino lo va a empezar a extender. Muchas veces crecemos en una familia donde hay patrones nocivos, por ejemplo, Dios libre, divorcios, en otros momentos puede ser que haya, Hazbe Shalom, algún tipo de situación de lujuria, o sea, infidelidad, a veces situaciones de enfermedad, en fin, tantas cosas, pero hay que saber, y ya hemos estudiado, que todo ello tiene principalmente como finalidad que nosotros trabajemos.
Lo que yo no reparé, más bien lo que mis padres no repararon, me toca repararlo a mí. Entonces, como le hemos dicho, no es tanto que yo critique a mis padres, más bien, yo tengo que observar qué es lo que, de alguna manera, si hubo situaciones que mis padres tienen que trabajar, pues más bien es yo empezar a trabajar para que yo no tenga que dificultarme la vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, dicen los sabios, si tus padres no lo repararon, te toca a ti. Ahora bien, no puedes decir, y bueno, ¿yo qué culpa tengo? ¿Por qué tengo que hacer o reparar lo que mis padres no hicieron? Aquí los sabios dirían, bueno, tienes que saber que Hashem no te da lo que tú no puedas lograr, no te da lo que tú no puedas superar. Entonces, en ese sentido, es importante que cada uno tenga esa confianza de saber que Hashem nos ha dado las herramientas necesarias para poder superar cualquier situación. Entonces, muchos de los miedos que tenemos es porque hemos vivido en un entorno de esa manera. Entonces, ahorita es momento, y Hashem quiere que sea un momento en el cual, la semana pasada fue la Parashá Korach, esta semana es la Parashá Hukat. La Parashá Korach tiene que ver con, digamos que de entrada Korach, pues sabemos que era un hombre muy santo, no era cualquier persona, era un hombre sagrado, de manera que es bastante complicado tratar de entender qué fue lo que pasó con Korach, porque él hace, digamos que esta situación de pues ponerse de acuerdo para ir en contra de Moshe, sobre todo porque no estaba de acuerdo en que Aarón fuera el sumo sacerdote y él quería ser el sumo sacerdote, y de alguna manera está conectado con lo que acabamos de estudiar hace un momento, de que tenemos que darnos cuenta que si las cosas están difíciles es porque crecemos, pero si todo está muy fácil es porque no estamos creciendo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la persona quiere todo fácil? ¿Qué pasa cuando la persona no se está esforzando por lograr aquello que Hashem quiere que alcance? Pues es precisamente el síndrome de Korach. El síndrome de Korach es aquel que dice quiero santidad pero sin esfuerzo. Quiero santidad pero no estoy dispuesto a trabajar, no estoy dispuesto a hacer todo lo que hizo Moshe o lo que hizo Aarón. Yo quiero todo fácil, a un clic, como estamos hoy acostumbrados, ¿no? Entonces, de alguna manera, digamos que eso es lo que Korach dice, todos somos santos y todos deberíamos de ser ese sumo sacerdote y estar en la posición de ser como Aarón, a Cohen. ¿Por qué Moshe tomó esa posición de él decidir ser, ahora sí, el líder? ¿Y por qué él elige a su hermano? Cuando en realidad fue Hashem el que vio el corazón. Fue Hashem el que vio esa entrega. Dice la Mishnah de Pirkei Avot, sé los discípulos de Aarón que aman la paz y la persiguen. Eso fue lo que le dio esta corona. De alguna manera hizo que Hashem le diera esta corona a Aarón, la corona del sacerdocio y de ser el principal sacerdote del pueblo de Israel. Entonces, en ese sentido, es importante que cada uno de nosotros nos demos cuenta que precisamente el esfuerzo es lo que nos va a permitir avanzar. Es la moneda que Hashem quiere que nosotros manejemos. Que nos esforcemos en cambiar, en ser mejores personas. Pero por otro lado también es esta cuestión de que hay muchos miedos que venimos arrastrando. Y entonces creemos que vamos a tener la misma vida de nuestros padres. Y te voy a decir la verdad, sí la vas a tener si no trabajas. Sí la vas a tener si no trabajas los malos atributos. Si de alguna manera tú estás culpando a tus padres y te victimizas pensando de que tú no tienes por qué corregir lo que a ellos les toca. No, Hashem te dio las herramientas también a ti, Hashem te dio el potencial. Tú también puedes lograr avanzar tanto y ser tan grande como tú quieras hacerlo. Pero tienes que esforzarte. Tienes que dejar de culpar, tienes que dejar de pensar y más bien, toda la información que puedas tener de tu familia no es para que lo señales, sino más bien para que empieces tú a ver qué es lo que tienes que trabajar, de qué te tienes precisamente que evitar caer, cuáles son los patrones que tienes tú que poner cercos para no repetirlos, cuál es la actitud que tomaron tus antecesores para que tú no vuelvas a tomar esa actitud y así. Entonces, en cierta manera, digamos que aunque haya una experiencia y demás, pero tienes que saber que todas esas experiencias son para crecer. Entonces, como dice el pueblo de Israel, nunca más, o sea, nunca más un divorcio en mi familia, nunca más que por enojo, por ira, la familia se divida, nunca más, o sea, empezar a hacer esos cambios.
y tenemos que saber que tenemos la fuerza para lograr esos cambios. Entonces no sucumbamos al miedo, no sucumbamos a pensar que no hay nada que hacer, porque sí hay mucho que hacer. Si tenemos Torah, podemos empezar de nuevo, podemos construir a partir inclusive de las cenizas, como en una ocasión dice que iba caminando el Rabí Natán con sus discípulos y de repente vieron una zona que se habían quemado muchas de las casas y entonces la mirada del Rabí Natán se enfocó en un hombre que estaba revisando las cenizas y estaba rescatando algunas cosas que no se habían quemado completamente. Y dice el Rabí Natán, miren, aprendan de ese hombre, ¿qué aprenden de ese hombre? Y todos se quedan pensando y ninguno acierta en lo que estaba pasando por la cabeza de Rabí Natán. Dice, ese hombre nos enseña lo que es el comenzar de nuevo. Para comenzar de nuevo tienes que ver qué puedes rescatar de lo que ya fue. Lo demás lo dejas. Y entonces es eso. Nuestra familia no siempre ha sido, ninguna familia no tiene algo que se salve. No tiene algo también, alguna cuestión especial, algo bueno, que es característico de ellos, que lo hemos heredado también nosotros. Y entonces, cuando nosotros hacemos de esa forma, podemos empezar de una manera diferente y avanzar y lograr alcanzar esa estatura que Hashem bendito quiere que alcancemos. Entonces, cuando la persona cree algo y piensa que está destinado a eso es algo difícil, porque va a actuar de acuerdo a ello y entonces lamentablemente va a seguir patrones. Aquí, en cierta forma, si quieres tener una vida diferente, si quieres de alguna manera no seguir los patrones de tu familia, tienes entonces que darte cuenta que Hashem te está dando la oportunidad de que cambies la historia. Pero para ello tienes que aceptar que tienes las herramientas necesarias para hacer la mejor versión de ti. Tienes las herramientas necesarias para poder rectificar a toda tu familia, porque si tú haces eso, no solo te rectificas a ti, a todos tus descendientes y ascendentes también. De manera que tenemos que creer al 100% todo lo que la Sagrada Torah nos enseña. Dentro de las cosas están de que cuando hacemos tefilá, Hashem nos escucha. Entonces cada vez que tú hablas con Él, Él te oye. Tienes que vivir con ese sentir de que el santo bendito Él, el Rey de Reyes, te oye en todo momento. Tienes que saber que en cierta manera la vida que Hashem te dio es el regalo más preciado. Y de alguna manera cuando tú te des cuenta que si la vida es el regalo más preciado y que este mundo es una forma que Él crea para que nosotros nos acerquemos a Él, entonces saber que la tefilá es algo que yo tengo que hacer constantemente para pegarme al santo bendito Él. Eso es lo que Él espera de nosotros. De manera que más que enfocarnos en hacer dinero, más que enfocarnos en cierta manera en ir tras aquellas cosas que sabemos que no es lo que Hashem quiere, más bien es saber que hay una misión que Él nos encargó. Que si es precisamente estar en una familia donde hay ciertos patrones, pues una de las misiones que te dio es esa: rompe con los patrones, rompe con esos patrones. Entonces, en cierta forma, tú no vas a lograr alcanzar esa misión si estás al 33%, digamos, de tu potencial. Es decir, te la pasas en miedos, te la pasas pensando en el pasado y solo ocupas lo que te sobra para tratar de hacer tu misión. Entonces estás 33% dormido, estás 33% trabajando tu cabeza y cosas en algo que ya sucedió. Y solo el 33% estás empleando. Entonces, por eso a veces puedes pensar que no avanzas. Puedes pensar de alguna manera que, no dice el Rab, que la vida se te va y no estás logrando cosas. Entonces no puede ser que ibas para eso. Tienes una misión. Y hay una misión personal y una misión trascendental. La misión trascendental todos la tenemos claro. Tenemos que servir a Hashem. Tenemos que bendecirlo, glorificarlo y al final hacer que todo el mundo reconozca que más de Él no existe nadie. Esa es la misión trascendental.
Pero la misión personal es esa que tú tienes especialmente que hacer, que es corregir ese patrón de tu familia, que es reparar aquellas cosas que tus familiares no repararon, que es que tú seas ese ejemplo a seguir en tu sociedad, en tu familia. Saber que Hashem te dio todo y que no te victimices diciendo porque yo tengo que pagar todo. No, simplemente Hashem te equipó con todo. Al igual que a tus padres, igual que a tus abuelos, al igual que no hay ser humano en el cual el santo bendito Él no le dé las herramientas necesarias para cada prueba que presente. Todos sin excepción tenemos la capacidad de pasar cualquier prueba. Aquí el tema es si realmente estamos creyendo en la Sagrada Torah. Si es un sí, entonces, si creemos lo que la Torah dice, que esta vida es un túnel para pasar al mundo venidero, y entonces vamos a vivir de una manera diferente. Vamos a saber que este mundo solamente es una preparación. Y entonces vamos, en cierta manera, a pasar como, digamos, como Superman, que pueden atacarnos y imagino no nos pasa absolutamente nada, porque estamos en otra dimensión, por así decirlo. Digamos que en cierta forma, cuando yo entiendo que yo estoy trabajando para el mundo venidero, que en realidad yo vengo a servir al santo bendito Él, más que a servir a mí mismo, más que a servir a otros, más que a venir aquí a agradar a los demás, es agradarle a Hashem, es servir a Hashem, entonces yo trasciendo todo este mundo. Y entonces es ahí donde yo me conecto realmente con el bendito es. Y eso es lo que la Torah dice. La Torah nos enseña a darnos cuenta que estamos por encima de este mundo. Y entonces, una ocasión el rabino Shulmale dijo que una persona que duda de la Torah nos pregunta algo de Torah, si creemos nosotros 100% en ella, al dar una respuesta vamos a hacer dudar a la otra persona. Si su camino es incorrecto, va a empezar a investigar. Pero si nosotros no tenemos esa seguridad y creencia, si nos preguntan y no estamos convencidos de que lo que decimos es lo correcto, a quien demos esa respuesta no va a creernos y seguirá su camino, aunque esté equivocado. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que si yo realmente me preocupo porque mi familia aprenda Torah y demás, pero yo mismo no estoy convencido de ello y decir, no, pero es que yo no dudo, yo sé que la Torah es verdad, yo sé que tengo que cumplir con la Torah y yo me comprometo a seguir la Torah, perfecto, qué bueno, gracias a Hashem que sea así. Pero ¿qué pasa? Si tú realmente dices que aceptas la Torah, que amas la Torah, yo te preguntaría, ¿y por qué no la cumples? ¿Y por qué no estás viviendo de acuerdo a ella? Si dices que crees en la Torah, si dices que aceptas todas las palabras del Santo Bendito, ¿por qué? ¿Por qué no estás viviendo de acuerdo a lo que ella enseña? Y eso es porque no estás creyendo. O sea, si realmente creyéramos en ello, no estaríamos haciendo cuestionamientos tras cuestionamiento tras cuestionamiento. Simplemente nos aplicamos a hacer su voluntad. Eso ocurre en el trabajo. Si nos piden un consejo y nos ven 100% convencidos, entonces en ese sentido van a seguir ese consejo. Entonces eso pasa. ¿Por qué mis hijos no aman la Torah? Porque no están 100% convencidos de que tú crees en ella. ¿Y por qué? Porque no actúas de acuerdo a ella. O sea, si la Torah te dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿por qué no los honras? Si la Torah te dice que tienes que enfocarte en desarrollar los buenos atributos, ¿por qué sigues atesorando los malos atributos? Si la Torah te dice que no tengas malas amistades, ¿por qué sigues teniendo esas amistades que hacen que te desvíes del camino correcto? Y así podemos hacer un sinfín de cuestionamientos y darnos cuenta que realmente, o sea, no soy 100%, porque lamentablemente muchos de nosotros justificamos acciones no correctas. Pensamos que como yo percibo las cosas es mi forma correcta, cuando la Torah en realidad me muestra que es lo correcto. Entonces, si yo no estudio Torah, yo no puedo saber realmente la medida de qué tanto me estoy apegando o no a lo que el Santo Bendito Él me está dando. Entonces, en ese sentido, si quiero vivir una vida con sentido, tengo que aceptar la Torah completamente. Como dice Devarim, no le agregues ni le quites. El Santo Bendito Él todo lo dio tal y como lo necesitamos. Entonces ese es el primer paso. Entonces cree la Torah tal y como está. Y si la Torah te dice que además de Hashem no existe nadie, que todo es para bien y todo tiene un propósito, entonces ¿de qué te preocupas?
Entonces, ¿por qué de alguna manera piensas que existe el mal? El mal no existe. Existe Hashem, que es quien controla y dirige todo. Entonces, el mal no es más que el ocultamiento del Creador. Si una persona te daña, no es que la persona te esté dañando, es esa persona está siendo utilizada para cubrir a Hashem que está detrás. Pero el que puso en contra de la persona fue Hashem. Por eso dice en el Rabarush, que Hashem larga vida, que muchas veces somos como el perro. ¿Qué pasa con el perro? Si le pegamos con un cartón, el perro va a morir el cartón. Pero ¿quién le está pegando? El cartón no, es la mano que está detrás del cartón. Muchas veces sucede eso. Nos enfocamos en las personas, pensando que las personas nos pueden dañar. Nadie nos puede dañar si Hashem no lo permite. Entonces esto es, digamos, que algo básico para que dejemos de tener miedos. Inclusive, Hasbe Shalom, si tiembla, si viene un huracán. Si yo tengo confianza en Hashem, no me va a pasar absolutamente nada. Y si pasa, sabré que Hashem, Hasbe Shalom, sabré que Hashem, bendito, tiene un propósito. Y por eso permitió que pasara. Pero no hay absolutamente nada que me dañe y que esté por encima de la voluntad del Creador. Todo lo que me sucede es la voluntad del Creador. Así como les comenté, me enfermé. No me enfermé porque yo haya querido, porque alguien me quiso dañar. Aunque a lo mejor alguien me haya contagiado, aunque a lo mejor... No, simplemente ese fue el medio que Hashem empleó. El Creador tenía un propósito. Y si tenía yo que enfermarme y que fuese ese Hasbe Shalom o Baruch Hashem, dependiendo, digamos, si fuese una corrección, Baruch Hashem, gracias al Creador. Si fuese algo para un mérito, Baruch Hashem. O sea, finalmente no sabemos, pero Hashem bendito sabe lo que es mejor para nosotros. Y entonces, como hemos dicho, lo mejor es siempre aceptar. Acepta, porque todo lo que Hashem te da cada día es un regalo. Sea bueno o no bueno a tus ojos, es un regalo del Santo Bendito. Ahora bien, de alguna manera puede venir el pensamiento para alguien que diga, bueno, entiendo todo esto, pero la verdad, yo no he hecho lo correcto. Yo muchas veces, aunque yo sé que la Torah es verdad, yo mismo me he autoengañado. Yo mismo me he aferrado a ver las cosas como yo las quiero ver. Y de alguna manera, o sea, yo sé que eso no fue correcto. Yo sé que me rebelé contra el Santo Bendito Él, Dios libre. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, tienes que saber algo. Y la cuestión es que Hashem Bendito sabe que no somos perfectos. Él, desde el momento en que nos creó, sabía qué transgresiones íbamos a hacer. Entonces, en cierta manera, Hashem Bendito sabe quiénes somos. A Él Bendito no lo engañamos. Él sabe quiénes somos y nos acepta tal y como somos. Y nos ha dado una misión. Y nos ha dado todo lo necesario para llegar a ser la mejor versión de nosotros. Entonces, esto inclusive lo vemos en la Parashá Vaikra y en la Parashá Saf. Se habla de varios sacrificios, dice, pero hay unos especiales que son aquellos que se hacen cuando uno comete una transgresión. La pregunta es, ¿por qué Hashem nos ordenó? ¿Por qué hay, digamos que en el libro de Vaikra, una serie de sacrificios? Y está el sacrificio para alguien que quiera hacer una acción de gracias, hay un sacrificio para alguien que quiera hacer una ofrenda de paz, hay un sacrificio para cada cosa. Y entonces la pregunta aquí el rabino, ¿acaso el Santo Bendito Él quiere que pequemos? Por eso esos sacrificios no, porque sabe que nos íbamos a equivocar, pero ojo, aquí hay que tomar en cuenta que muchas veces tropezamos no porque nos rebelemos, sino porque realmente, digamos que a veces el atributo negativo que se tiene es tan fuerte que de verdad nuestro deseo es no transgredir, pero terminamos transgrediendo. O es porque de alguna manera no tuvimos la protección necesaria, no nos esforzamos lo suficiente y entonces caímos, estábamos como decíamos en un principio, en una bajada. ¿Y qué sucede? Pues entonces es allí donde de alguna manera podemos tropezar y caernos.
Pero aquí la cuestión es de que no sientas que Hashem no te ama, no sientas que Hashem ya te desechó, no, Él sabía que te ibas a equivocar. Y aquí entender que si tú estuviste batallando en tratar de no hacer esa transgresión, pero finalmente, Haz Shalom, lo hiciste, lo que significa allí es que Hashem de alguna manera lo sabía y Él está esperando aún así que le pidas ayuda. Porque ¿qué sucede? Muchas veces caemos en el orgullo de pensar que yo lo puedo, que ya logré yo avanzar a algo, que ya soy en una posición, digamos, privilegiada, y se me olvida precisamente esto, de que Hashem quiere que le pida ayuda. La gran importancia de que yo constantemente hable con Hashem, le diga Hashem, por favor, ayúdame Hashem, por favor. Mira, estoy sintiendo otra vez la tentación. Dame la fortaleza, por favor, Dios, no quiero transgredir contra ti. Y cuando tú estás así, haciendo ese trabajo y demás, y caes, Hashem muchas veces hace que caigas para que te aferres más a Él. Como dijo nuestro querido Rebbe Nachman, a veces esa caída es como un trampolín para que te eleves más, para que saques más fuerza de voluntad, para que pongas más cercos y para que ya no sea tan fácil que te tiren. Entonces tienes que saber que el Todopoderoso, hay un mensaje muy importante en la Parashá Vayikra Isaf, y es que Él sabe que no somos perfectos. Y además, Él quiere que sepamos que si por alguna razón, Dios libre, nos caemos, no nos desahuciemos, no nos decepcionemos, sino más bien que hagamos teshuvá, que reconozcamos el error, que vayamos con el rostro bajo delante de nuestro Creador y le digamos a Hashem, me equivoqué, cometí tal y cual error, ayúdame por favor a no volver a pecar contra ti, no quiero volver a pecar contra ti, Rey del Universo, y esforzarnos en ello, día a día, pedirle a Hashem, nuestro Bodedú, de este arte de transformarnos, estar allí constantemente pidiendo a Hashem que nos ayude a fortalecernos. Muchas veces ocurre que caemos por alguna equivocación o un descuido y nos quedamos viviendo con ellos, dejando de explotar nuestro verdadero potencial. El Todopoderoso nos dio los sacrificios para saber que siempre podemos comenzar de nuevo y no quedarnos con los pensamientos que no nos dejen crecer, como ya estás grande, tú no puedes, sino que siempre podemos ir adelante. También dice el pasuk, Shevai Pol Sadik Bekam, 7 veces que el justo y las 7 se levanta. O sea, el justo es aquel que se levanta cada vez que se cae. Tienes que saber que Hashem te ama, te conoce, sabe todos los atributos no buenos que tienes y Él no te está condenando. Él no está diciendo ya no te quiero cuando te equivocas. Más bien está esperando que corramos a Él, que le pidamos ayuda, que le pidamos perdón y que empecemos de nuevo. Dice nuestro Rabbi Jonathan en una de las clases que él enseña, que se llama No te dejes caer. Así tengamos que empezar 20,000 veces en un día, empecemos 20,000 veces. No nos dejemos caer. ¿Por qué dice el justo se levante? Tendría que decir se levanta. Puede implicar que solo después de caer 7 veces se convierte en un justo. O sea, también para entender que el justo se vuelve a raíz de fortalecerse, a raíz de esforzarse constantemente. El justo va creando precisamente esa fuerza de voluntad, de saber que aunque tropiece, no se va a dejar vencer. Eso es lo que Hashem quiere, que constantemente estemos esforzándonos. Ok, avanzaste un año, caíste, vuelve a empezar, ahora vas a avanzar 2 años, a lo mejor vuelves a caer, Haz Shalom, que no caigas. Pero si lo haces, tienes que saber que Hashem no sabía. Y aún así Él te está dando la vida. Y si te da la vida, si hoy despertaste, es porque Él te dice, confío en ti. Confío en que vas a ser la mejor versión de ti mismo. Confío en que mañana vas a ser y tener la grandeza para la cual yo te envié a este mundo. Eso es lo que nos está diciendo Hashem en esas parashot. De manera entonces que nos enseña que una persona aun cuando se equivoca y todavía no ha podido levantarse, pero desea hacerlo, esa persona es un justo, porque tuvo un pensamiento de Teshuvah.
El solo hecho que no quieras hacer algo y Hasbe Shalom, que lo termines haciendo, Hashem conoce que tú te estabas oponiendo. Pero nuevamente, o sea, eso no significa, claro, porque no significa que no te estés esforzando, no, porque si no te estás esforzando, pues no, o sea, realmente que tú pienses y digas, bueno, es que sí, siempre me pasa así, no puede ser que siempre te pase así, porque ahí muy probablemente, o sea, tú no estás poniendo los cercos. Aquí es que tú pones los cercos y caes, tropiezas, entonces Hashem sabe que te esforzaste. Ese concepto es la clave del crecimiento. Quiere decir que aún para crecer necesitamos equivocarnos, ya que la fuerza de levantarnos después de la caída es lo que fortalece a cada uno de nosotros para poder vencer cosas mayores. Así es como funciona. Tienes que saber que Hashem te ama, como canta en su querido Rabbi Jonathan. Hashem es un padre bueno, está orgulloso de mí, siempre ve mis puntos buenos. Así pasa con nuestro Padre. Hashem bendito está viendo sus puntos buenos siempre. Como dijo nuestro querido Rebbe Nachman y de Moria, a Samray cantaré. ¿Qué cantaré? Cantaré los puntos buenos que tengo. Hashem está orgulloso de mí, porque sabe que no soy malvado. Estoy en un momento ahorita para estudiar Torah. Estoy en un momento ahorita para transformarme, para ya no ser esa persona que era antes. Eso es lo que Hashem bendito ve en mí. Y entonces por eso, en esa canción es que Rabbi Jonathan dice, todo va a estar bien, y va a estar mejor y cada vez mejor. Pero no te dejes caer, no te abandones, levántate, fortalécete, vuelve a insistir. Y entonces, cuando te das cuenta de todo esto, una de las cosas que tienes que tener, y que fue con lo que empezamos, ¿qué es lo que tienes que tener para poder salir adelante, para avanzar, para no dejarte caer? Es algo que tienes que desarrollar, y es simja, alegría. La alegría es el ingrediente para que puedas vencer cualquier situación difícil en tu vida. Si no tienes alegría, difícilmente vas a avanzar. La alegría es lo más importante que Hashem nos da. O sea, los Breslev tenemos siempre una sonrisa, porque sabemos que Hashem control dirige todo. No es que nos valga, no es que no, por supuesto que no nos vale, pero simplemente no perdemos la cabeza. Sí, podemos de repente entristecernos, decepcionarnos por cuestiones que pasan en nuestra vida, por personas que amamos y demás, pero la alegría siempre está allí. Decimos, Baruch Hashem, Hashem así quiere. Hashem guarda, protege, libra, ayuda, etc. Y decimos, tú eres el que controlas, diriges todo, tú eres por adentro, tiene un propósito, Hashem. Lo entrego en tus manos. Entendemos que es Hashem el que está allí. Es nuestro Padre bueno que es orgulloso de cada ser en este mundo. Y entonces es ahí donde tenemos que tener esa alegría. Que si estamos vivos es porque Hashem está orgulloso de nosotros. Hashem nos ama. Hashem quiere lo mejor para nosotros. Nos está dando otra oportunidad cada vez que despertamos. Y entonces al iniciar el trabajo de nuestras cualidades, la manera de hacer un cambio permanente en nuestra personalidad, el creer en nosotros mismos, el último componente para tener éxito en todo lo que se ha mencionado a lo largo de este capítulo que estudiamos, es la alegría. La alegría es lo que necesitamos. ¿Y dónde surge la alegría? Ya hemos dicho esa respuesta. ¿De dónde surge la alegría? ¿Por qué una persona se alegra? Y no significa alegría, no es reírse por todo, no es de no, porque eso también es locura. La alegría tiene una razón. Y la alegría, en cierta manera, es un aspecto de manifestación del alma. El alma se manifiesta cuando te alegras. Pero ¿el alma qué es? El alma ya en esta, digamos que, analogía del cuerpo, para tratar de ver dónde está el alma, sabiendo que yo soy el alma, porque ya el Rabbi Ari Kaplan, de mi memoria, nos hizo esa prueba, ¿no? Donde hablábamos de que Hasbe Shalom, si una persona pierde sus pies, sigue siendo esa persona, pierde sus piernas, sigue siendo esa persona, pierde la mitad del tronco, sigue siendo la persona.
De repente, Hadve Shalom, todo ello le falla el corazón, le ponen una máquina, sigue siendo la persona. Le fallan pulmones, le ponen otra máquina, sigue siendo la persona. Le falla el estómago, le ponen sonda y otra máquina para hacer procesos. Sigue siendo la persona. Pierde los ojos, le ponen ojos biónicos, sigue siendo la persona. Ponen una dentura también diferente, no hay mecánica y demás. Oídos digitales. Y le cambian todo el rostro, sigue siendo la persona. Y entonces la persona llega a un punto donde se reduce al cerebro. Pues dice Ari Kaplan, y ahora pensemos en que existe una tecnología que yo puedo clonar un cerebro en un disco duro. En un disco de estado sólido, una SD, de estas de cámara fotográfica, las que se meten al celular. Y entonces un cerebro entra en una tarjeta de, imaginemos 1 terabyte. Ahí está, en ese terabyte está Yoshua. Hadve Shalom, 120 años o más para todos. Pero ¿qué pasa si antes de que la persona entregue su alma, se transfiere todo lo que está en su cerebro a esa memoria de 1 tera? Y entonces ahora se pone una máquina que es todo artificial. La pregunta es, ¿quién despierta? Si el cerebro sigue haciendo la función como sistema operativo, que eso es lo que es el alma, despertemos nosotros. Y entonces dice Rabbi Kaplan, si entonces el cerebro se reduce a un sistema de procesamiento donde ya el procesamiento es ahora todo digital y demás, y toda esa información de quién es Yoshua pasa a un SD y se despierta Yoshua ahora en una máquina digital, entonces nos hemos reducido información. Entender que somos solamente información implica entonces, aquí dije una palabra, entender. Que yo entiendo que todo se reduce a información y que hoy en día la información puede viajar como un haz de luz en la fibra óptica. Claro, ahorita no estamos transmitiendo, pero realmente cuando transmitimos ahí está fluyendo la información. Y ustedes me están viendo en vivo. Ahorita, bueno, tenemos el modem un poco lejos y no logramos conectar bien. Pero de alguna manera, digamos que en un haz de luz podremos viajar. Entender esto es más fácil entender que la vida eterna existe. Conocer Internet es fácil entender que Hashem es donde está toda esa información. Hashem sería en esa analogía la nube, el Internet. Y yo sería ahora sí que esa pequeña información llamada Yoshua, que ese es su hardware, y después, si no alcanzó lo que tenía que alcanzar, se genera un nuevo hardware, y ahí se pone la información a través de Yoshua para que lo repare. Y entonces al final todo se reduce como un programa de cómputo donde hay algunas líneas que son los malos atributos que yo tengo que corregir. Y entonces entender que Hashem hizo todo un sistema que ahorita lo sigue siendo de una manera tan simple, pero justamente para que yo, como dicen los sabios cabalistas, yo no coma el pan de la vergüenza. Entonces, como yo entiendo todo esto, tendría que darme alegría. Entonces la alegría surge de Binah, es un aspecto mental, es un aspecto del alma. Entonces cuando el entendimiento que es Binah, es precisamente donde surge la alegría. Entender que hay un Padre que me ama, entender que todo se me ha dado para que yo sea la mejor versión de mí mismo. Baruch Hashem, gracias a Hashem. Entonces debemos estar felices, alegres. Entonces por eso el santo Ari, una vez le preguntaron, ¿cómo llegó a los niveles tan altos a una edad tan corta? Y él contestó, porque todo lo que hacía era con alegría. Baruch Hashem. ¿Con qué telín empezamos? Con el telín 100. Mismor le toda, una canción de alegría, una canción de agradecimiento. Agradezcamos a Hashem. La alegría es porque entiendes que Hashem es un Padre bueno y entonces agradeces. Esa es la consecuencia, la gratitud. Por eso nuestro querido Rabarush nos dice, agradece a Hashem por todo. Pero ese agradecimiento o más bien surge a raíz de que tú adquieres una emuná shlema,
esa conciencia de saber que además de Él no existe nadie y todo es para bien y todo tiene un propósito. Cuando tú entiendes esto, la alegría es algo que constantemente tú haces y entonces puedes ser una persona agradecida. Y dice ahí, vengan delante de Hashem con alegría. En cierta manera, la gratitud más elevada es aquella que se da con alegría. Entonces la alegría es parte de la gratitud. Van de la mano. Entonces el santo Ari dice, todo lo hice con alegría. Quien está alegre cambia su vida por completo. Como dijo el rey Shlomo, ¿quién es la persona rica? Como dice el Pirkei Avot, la que está contenta con lo que tiene. La persona que está contenta con lo que tiene es la que es rica. Entonces, si tú te das cuenta que tienes mucho, no te hace falta nada, porque todo lo que te hace falta Hashem te lo da. Si no lo tienes es porque no te hace falta. Entonces, quieres ser una persona alegre, una persona rica, acepta esto que acabo de decir. Tienes todo lo que necesitas. Y hasta un poquito más, o mucho más. Entonces no tendrías por qué no estar alegre. Eres rico. Esa alegría verdadera, no lo que muchos creen, que alegría es emborracharse, que es tener placeres de este mundo, que es hacer cosas que te alejan de lo que realmente es la vida. La alegría verdadera es que quites cualidades no buenas, que te des cuenta del plan divino detrás de cada situación en tu vida. Toc toc por Hashem, que está detrás de esa situación. Hashem, ya me di cuenta que tú me estás probando, Hashem. Ya me di cuenta que tú me estás guiando. Tú estás detrás de cada cosa, bendito Padre. Gracias, gracias por tu cuidado, por tu amor. Eso es la alegría verdadera. Entonces, cuando tú quitas las malas cualidades, cuando dejas de hablar la Shonara, cuando ya no eres una persona que tenga envidia, cuando te pegas más al Creador, es cuando realmente experimentas la felicidad, la alegría verdadera. Porque eso es justamente cuando aceptas que tienes más de lo que mereces y Hashem te ama tanto, que ya vimos, siempre nos perdona, siempre está, digamos que, cuidando de nosotros. Entonces, cuando tú te das cuenta todas las maravillas que Hashem hace cada día por ti, te apegarías inmediatamente a Él, porque te darías cuenta que además de Él no existe nadie y que la felicidad depende de qué tan real haces Hashem en tu vida. Así lo dicen los grandes Jajamim. Ellos pueden vivir de una manera tan sencilla y ser felices y no carecen de nada. El Hafetz Haim, hay una historia muy famosa de él. Con ocasión va un viajero de Estados Unidos a Francia. Llega a Radin, la ciudad del Hafetz Haim, y pues empieza a recorrer la ciudad y no encuentra el lugar. Y no es que no tuviese la dirección correcta, sino que el número que decía allí estaba conectado con una casita que se veía muy humilde, muy pequeña. Decía, no puede vivir el Hafetz Haim ahí. O sea, es un gaón, es un gigante. Debe tener una casa enorme. Al no quedar otra alternativa, finalmente toca en esa casita. Y la abre nada menos que el Hafetz Haim. Él está en shock. ¿Cómo es posible que el Hafetz Haim vive en un cuarto tan pequeño? Una camita de madera, una mesa y una silla, y es todo. Raf, ¿cómo es posible que usted viva aquí? ¿Dónde está su refrigerador? ¿Dónde están sus muebles? ¿Cómo es que usted vive en esa situación? Y el Rab le responde con otra pregunta. Le dice, bueno, ya que tú me preguntas eso, yo te pregunto lo mismo. ¿Dónde están tus muebles? ¿Dónde está tu refrigerador? ¿Dónde están tus
tu cama? ¿Dónde está todo lo que dices que yo tengo que tener? Rabino, pero es que yo vengo de Estados Unidos, yo aquí estoy de paso, no tengo por qué traer esas cosas. Y le dice al Hafez Haim, yo también, hijo, aquí estoy de paso nada más. Cuando tienes los ojos en el mundo venidero, te das cuenta que todo en este mundo es de paso. Entonces ahora sí que no nos clavemos tanto en ese mundo. Entendamos que ese mundo, las dificultades son porque Hashem nos está hablando. Porque Hashem quiere que tengamos este momento con Él. Y Baruch Hashem. O sea, hoy la transmisión no funcionó en vivo, pero Hashem, gracias, nos está permitiendo que lo grabemos. Eso implica esas dificultades desde que Hashem nos va a dar crecimiento a través de esta charla. Que Hashem nos permite que así desarrollemos esta alegría. Saber que, en cierta manera, no necesitamos de tantos lujos, no necesitamos de tanto dinero. En realidad, la felicidad depende solamente de saber que tienes una misión, servir a Hashem, y que lo sirvas con todo lo que eres. Por eso dice el Salmo 100, sirve a Hashem con alegría, ven delante de Él con canción. Un salmo de agradecimiento, dice, Mizmor le toda, un salmo de agradecimiento. Decimos, Mizmor le toda, Erul Hashem kol haaretz, Yidu et Hashem besimcha. Bul lefanav irnana, Yuki Adonai. Que lo enjazó, o sea, nos dice allí, sirva a Hashem con alegría, ven delante de Él con canción. Ese es el agradecimiento verdadero. Date cuenta que lo tienes todo. Canta. Hashem es un padre bueno, está orgulloso de mí, siempre ve mis puntos buenos. Hashem me ama y está orgulloso de mí. Ve mis puntos buenos. Y entonces todo va a estar bien y todo va a estar mejor y cada vez mejor. Y cada vez mejor, Baruch Hashem. Entonces trabajemos en nosotros con alegría. Sepamos que Hashem nos ama, que Él sabe que nos hemos equivocado. Pero precisamente el aceptar esto, el aceptarnos como somos y saber que tenemos que trabajar y que Hashem sabe inclusive que somos así y no nos está señalando, entonces nos va a permitir que nos sintamos plenos. Y entonces vamos a estar realmente ansiosos de lograr esas aspiraciones y de apegarnos más y más a Él bendito es. Ese es precisamente el deseo de nuestro Padre, que nos esforcemos. Entonces que Hashem nos ayude a rectificarnos, a vencer todos esos, de alguna manera, atributos no buenos, patrones y demás, y alcancemos ese perfeccionamiento que el bendito es quiere. Y sobre todo, tengamos esa alegría, logremos ese entendimiento de saber que además de Él no existe nadie. Todo es para bien, todo tiene un propósito. Apegarnos a Él, agradecerle a Él, sirva a Hashem con alegría y ven delante de Él con canción. Baruch Hashem. Gracias Hashem, gracias Hashem. Hacemos una plegaria. Para el universo, Padre misericordioso, te agradecemos por tu bondad, Padre. Gracias, 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 gracias. Por todo el bien que siempre nos das, Padre. Gracias porque has creado la Teshuvah para volver hacia ti. Gracias por ese día que nos has regalado. Gracias por todos los milagros que has hecho por tu pueblo Israel, Padre. Gracias por todos los milagros que has hecho por nosotros. Gracias por cada alimento, por la salud, por todo el bien que nos haces a cada instante, Padre. Gracias, gracias, gracias. No tenemos manera, como dice el Nishma Kol Hai, de pagarte uno de los miles de millones 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 de favores que te debemos, Padre eterno. Gracias, Padre. Ayúdanos, Padre, a poder fortalecernos, a darnos cuenta que precisamente cuando la situación es tan difícil es porque estamos creciendo. Saber que si somos probados es porque estamos creciendo. Saber que si las cosas nos exigen más esfuerzo es porque estamos creciendo. Porque quieres que seamos gigantes, Padre, que podamos aceptar precisamente que eso es lo que tú esperas de nosotros, que esa es la forma como vamos a convertirnos en la mejor versión de cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a pegarnos más y más a ti, Rey del Universo,
a que podamos ser agradecidos, Padre, darnos cuenta que nos das más de lo que necesitamos, Rey del Universo. Ayúdanos, eterno Dios, a poder entender ello, que todos somos ricos. La única cuestión es que no aceptamos. Muchas veces hay quienes quieren más, hay quienes envidian, hay quienes están viendo el medio vaso, pero pensando que les hace falta la mitad, cuando no se dan cuenta que tienen muchas veces mucho más de lo que otros, que inclusive nos das para compartir, nos das para hacer actos de bondad, Padre, y te damos gracias. Gracias, Padre. Te pedimos perdón por todas esas veces que hemos sido ingratos, por todas esas veces que no nos hemos esforzado, por todas esas veces que de alguna manera hemos caído en desesperación, que hemos caído, eterno Dios, en esa falta de fe. Ayúdanos, Padre, a pegarnos a ti, a abrazarte a ti, a no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, a poder ser ese ejemplo que tú quieres que seamos, a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Por favor, del universo, que podamos llegar a ser quien tú quieres que seamos, Padre. Gracias por tu amor, por tu benevolencia, por tu misericordia, por todo el bien que nos das cada día, Rey del Universo. Gracias, gracias, gracias. Y gracias también por todas las victorias completas que has de dar al pueblo de Israel y que has de permitir que reine la paz para tu pueblo de Israel y para todas las naciones, y que has de pronto en nuestros días de hacer también que el recto Mashiach se manifieste de una vez y para siempre, que sea restablecido el reinado de David, que todo tu pueblo de Israel retorne a la sagrada tierra de Israel, y que podamos ver que reina la justicia y la la paz en todo el mundo, y que todo lo que se dobla delante de ti, reconociendo que además de ti no existe nadie más, que tú eres uno y único, que hice tu voluntad. Amén y amén. Nos despedimos pidiendo por la paz de Jerusalén, porque el templo se ha reconstruido, Besat Hashem, pronto en esos días, y que no sepa más el pueblo de Israel de ningún tipo de situaciones difíciles, por la libertad también de los que están cautivos, y ya no haya más cautivos en el pueblo, del pueblo de Israel. Telín 122. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén será construida como una ciudad toda unida, donde allí irán las tribus de Dios, un testimonio para Israel, para alabar el nombre de Hashem, pues allí habrá tronos de justicia, los tronos de la casa de David. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Busquen la paz para Jerusalén, que tengan tranquilidad los que te aman, que haya paz en tus murallas, tranquilidad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros, pediré ahora que haya paz en ti. Por la casa de Hashem nuestro Dios, pediré por tu bien. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros
nuestros pies. En tus puertas, oh Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies. En tus puertas, oh Jerusalén. Ya están parados nuestros pies. En tus puertas, oh Jerusalén. Ya están parados nuestros pies. En tus puertas, oh Jerusalén. Gracias Hashem, todo lo bueno y dulce para todos, que Hashem les bendiga, les guarde y les responda cada uno de sus tefilot. Shalom, shalom, bendiciones a todos.